A partir de lo que fue el establecimiento de los museos, el primer zoológico que ya tiene más de 60 años, que fue en esta zona de lo que es ahora el Jardín Botánico. También se creó el Jardín Botánico y después el Museo de Botánica, con colecciones muy importantes que cumplían una función que en ese entonces no se estaba dimensionando en lo que estaba haciendo con la sociedad chiapaneca, y era precisamente la función de educar hacia los recursos naturales. En el estado de Chiapas, como pasó en muchos lugares del mundo, este concepto de educación ambiental nació a partir de la necesidad que estaban viendo biólogos, ecólogos, conservacionistas, sobre lo que estaba pasando en el entorno natural. ¿Qué estaba pasando? Que empezaron a darse cuenta que a partir de la actividad humana estaba desapareciendo gran parte del entorno natural y con ello muchas especies animales, plantas, vegetales, estaban teniendo una baja en las poblaciones muy importante, hasta que hacer que algunas de ellas estuvieran en peligro de desaparecer. A partir de esta lógica y derivado que fueron biólogos y ecólogos, empezaron a pensar que era importante enseñarle a la gente más sobre temas de ecología y de fauna y de flora, y que entonces era urgente que trascendiera esta información hacia la parte educativa. Entonces crearon este concepto de educación ambiental desde este punto de vista conservacionista. Con el tiempo se fue uno dando cuenta que preservar no era la mejor manera, es decir, mantener intocables los ecosistemas, mantenerlos fuera del alcance de la intervención humana no era una forma viable de poder garantizar su continuidad. Porque preservar significa aislar, y las sociedades humanas siempre han interactuado con la naturaleza, siempre han tomado de ella elementos para alimentarse, para resolver sus necesidades de nutrición, de salud, de vivienda. Hemos vivido de la naturaleza toda la vida, pero en un concepto, en una forma de entenderla que no pone en riesgo su continuidad. Cuando el modelo moderno se impone, el concepto de ciudad, el concepto de materialidad del bienestar, se impone a otras formas de entender el mundo, el bienestar, la sociedad, la humanidad y la propia naturaleza, entonces empieza el problema. Pensar en que la naturaleza debe ser intocada no es consistente con la historia de convivencia que han tenido las sociedades humanas con el mundo, porque de ella nos alimentamos, como decía, de ella resolvemos nuestras necesidades biológicas, culturales, sociales. Entonces el concepto de preservación es un concepto insuficiente. Hay que dialogar con la naturaleza, hay que seguir alimentándonos de la naturaleza, pero de una manera prudente. Con la inclusión de gente en el ámbito educativo, que tenían que ver no solamente esta parte ambiental, sino que tenía que ver la relación de los seres humanos, este concepto se fue modificando. ¿Y por qué se fue modificando? Porque también se modificó el concepto de ambiente. Ya el ambiente no solamente era este asunto de las plantas y los animales. El concepto se modifica para decir el ambiente somos todos. Los seres humanos somos parte del ambiente y por tanto lo que suceda con los seres humanos tiene que ver con todo. En este contexto, el ambiente no solamente es el bosque, la selva, el ambiente tiene que ver con el salón de clases, con tu casa, con tu comunidad, el rancho, todo es parte del medio ambiente. Chiapas tiene muchos imaginarios, muchas utopías, muchos proyectos de sociedad, muchas nociones de humanidad, de mundo, muchas historias, muchas utopías. Y es esa diversidad que se presenta en Chiapas, fundamental para imaginar y construir realidades diversas. Así que la educación ambiental, vista desde este punto de vista, tiene que ver con dos cosas. Una, entender qué está pasando en el entorno, cuál es esa relación que tenemos con el entorno todos los días y nosotros qué papel jugamos para aminorar lo que está pasando o para apoyar procesos de cuidado, de conservación de todo lo que tenemos. En los 70s, en lo que fue ya el Instituto de Historia Natural, en el área del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro,
se creó un programa de educación ambiental en donde precisamente se hacían los cursos de verano, en donde se tenían primero los grupos, pero después ya se decidió hacer los cursos de verano, y eso fue muy importante. A nivel nacional había muy pocos referentes. Yo creo que a nivel de lo que sería zoológicos es el pionero. El SOMAT por mucho tiempo se dedicó a hacer este asunto de educación ambiental, y no solamente SOMAT, sino muchos grupos de trabajo en todo el estado, sin saber que se llamaba educación ambiental, y eso hay que decirlo. Ni siquiera se sabía que esto era educación ambiental, pero ya se hacía el trabajo con niños, con comunidades, y no solamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, sino en muchos lugares del estado. Ha habido grupos de trabajo que empezaron a hacer pininos con estos asuntos de valores humanos, con este asunto del cuidado del entorno. La educación ambiental en Chiapas debe recuperar la historia de las relaciones humanas, de las relaciones de los pueblos, de las sociedades con sus territorios. Es diferente y será diferente un proyecto de educación ambiental con grupos indígenas que con grupos mestizos. Será diferente un proyecto de educación ambiental en la ciudad que en el campo, y en el campo diferente entre un agricultor, un grupo de pescadores, un grupo de ganaderos. La educación ambiental debe reconocerse en cada lugar, debe construirse en cada lugar, bajo esta noción de globalidad y localidad dialogando. Y no hay una cultura, son muchas culturas que tienen un conocimiento ancestral que se ha pasado de generación en generación sobre cómo funciona la naturaleza. ¿Qué pasa entonces? Si eso es así, ¿por qué hay problemas ambientales? Pues yo creo que tiene que ver más bien con esta nueva idea que llegó después de usar el ambiente como si fuera un cono inagotable de recursos. Y esta manera occidental de ver el mundo como si fuera un cuerno de la abundancia nos ha traído graves problemas, porque hemos usado el entorno como si fuera inagotable. Entonces la educación ambiental debe ser transversal, en el profundo sentido de la palabra. Debe atravesar la forma en que entendemos las diferentes dimensiones del mundo, lo que hemos llamado en asignaturas matemáticas, español, historia, educación ética, ciencias sociales, ciencias naturales. Realmente el mundo no existe de esa manera fragmentada. El mundo integra todo, nuestra humanidad integra todas estas cuestiones. De manera personal fue un esfuerzo importante que se hizo en 1996 para juntarnos mucha gente y hacer un plan de educación y cultura ambiental para el estado de Chiapas. Este plan, ya de manera más fuerte, se hizo en el 2006, y desarrollamos un documento donde participó muchísima gente del estado y nos dio como vértices para saber para dónde debemos ir, en la parte formal, en la parte no formal y en la parte informal. La parte formal es la que tiene que ver con las escuelas, con las universidades, la parte curricular. La parte no formal tiene que ver con estos asuntos educativos que se dan en zoológicos, acuarios, grupos de trabajo como los scouts, mucha gente que está fuera de lo formal y que sin embargo tienen actividades educativas. Y la parte informal tiene que ver con documentos como revistas, documentales. Esa es la parte informal.